Hola santos y santas, amigos y amigas. Seguimos con Levítico 2. Y cuando alguna persona ofreciere ofrenda de presente al Señor, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará su puño lleno de su flor de harina y de su aceite con todo su incienso, y el sacerdote hará perfume de ello sobre el altar, y esto será ofrenda encendida de olor muy aceptable al Señor. Entonces aquí, amigos, este capítulo 2 es muy diferente del capítulo 1. El capítulo 1 era de ofrendas de animales, ¿no? De ovejas, de cabras, me imagino, creo que también era de como becerros, ¿no? Pero aquí es una ofrenda de cereales. Y es súper interesante y está bien, fijémonos en los detalles, ¿no? En los detalles. Cómo esto, no solamente este asunto de las ofrendas, que son los 7 primeros capítulos de Levítico, sino todo Levítico tiene que ver con toda la vida de la persona de Israel, ¿no? En esas épocas, ¿no? Todo esto, no solamente las ofrendas, sino todo, va a afectar todas las indicaciones que da Dios a la gente de Israel para que ellos sigan y obedezcan para que les vayan bien, ¿no? Esa es una ofrenda de los cereales de harina. Ahora, cuando dice flor de harina, quiere decir, amigos, la flor de harina es como la harina más fina, más finita. Ahora, en esas épocas, obviamente, obviamente sí, la gente tenía sus molinos, pero no eran los molinos industriales de ahora, ¿no? Entonces, Dios pedía la harina más fina para la ofrenda, ¿no? Y que dice, en el número 1 dice, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Okay? Era con aceite y ponía incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. De ella tomará su puño, o sea, el sacerdote agarraba un puño de la harina y con su aceite y su incienso, y hará perfume de ellos sobre el altar, sobre el altar salía como seguro como un humo, ¿no? Esto será ofrenda encendida de olor muy aceptable al Señor. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Entonces, ¿qué sería una cantidad de harina? No sé si un tazón o un balde, no sé cuánta harina, una jarra de harina. Entonces, el sacerdote agarraba un puñado de la harina, y ese puñado de la harina que ya tenía aceite e incienso lo ponía en el altar, y era una ofrenda encendida, ¿no? Es cosa santísima de las ofrendas encendidas al Señor. Un tipo de ofrenda encendida de alimentos, de cereales. Cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, ahora aquí qué interesantes los detalles que da Dios. Cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldre sin levadura. Entonces, si tú hacías el pan, bueno, no, el pan sin levadura, obviamente, todas esas ofrendas sin levadura. Entonces era la harina en el horno, ¿no? Lo ponían en el horno, lo cocían en el horno, tortas de flor de harina, así como diríamos, bien plano, como las tortillas, ¿no? Como unas tortillas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite en el horno, ¿no? Y hojaldres. Hojaldres es como que más crocante, creo. Sin levadura, untadas con aceite. Todas tenían que ser harina sin levadura con aceite. Ahora, este es en el horno. Ahora, ¿qué dice acá? Mas si tu presente fuera ofrenda de sartén, ahora le das la opción que si, no sé, no tienes horno o tu horno no está funcionando, lo puedes hacer en la sartén. También flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Esto será presente. O sea, podía hacer en el horno o podía hacerlo en la sartén. Y siempre sin levadura y con aceite. Si tu presente fuera ofrenda cocida en cazuela, ahora eso es como, por lo que entiendo, es como una olla, pero más grande, más que una sartén, como una olla grande. También lo haces en la olla grande, será de flor de harina con aceite, y traerás al Señor el presente que se hará de estas cosas, y las ofrecerás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Entonces, habían opciones, ¿no? Como Dios está dando
alternativas. ¿Quieres hacer tu presente de harina, flor de harina sin levadura con aceite en el horno, o lo puedes hacer en la sartén o en una cazuela, ¿no? Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo y hará perfume sobre el altar, y esta será ofrenda encendida de olor muy aceptable al Señor. Ponía un puñado en el altar. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas encendidas del Señor. Entonces es una cosa santísima, esta es ofrenda encendida de la harina, de los cereales, ¿no? Ningún presente que ofreciereis al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel haréis ofrenda de perfume al Señor. Entonces, aquí qué importante, ya Dios desde aquí les está haciendo saber que todos los presentes de harina, de los cereales, sin levadura, nada con levadura, nada con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, ya hemos visto, siempre tiene que ver, la levadura tiene que ver con corrupción, con pecado. Y también, ahora escuché un estudio muy bueno, la levadura tiene que ver, ¿vieron cómo la levadura hace que el pan se infle, ¿no? Y es como, también es como un símbolo como de orgullo, ¿no? Como que uno cuando es orgulloso se infla. Y no, el orgullo no, ¿vieron? No. Tiene que ser pan sin levadura, o sea, las tortas, todo esto sin levadura, sin nada de levadura y sin miel. Ahora, lo de la miel sin azúcar eso también tiene varias explicaciones, pero ¿qué, qué pasa? O sea, esta ofrenda es para Dios y Dios la pide sin miel, sin azúcar. Quizás el azúcar es algo que a nosotros nos gusta mucho, pero ¿para quién es la ofrenda? ¿Para nosotros o para Dios? Es para Dios. Entonces, y Él la pide sin nada de miel, ¿no? Haréis ofrenda de perfume al Señor. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis al Señor, mas no subirán sobre el altar por olor aceptable. Ahora, aquí está hablando de las primicias. Las primicias son los primeros frutos. ¿Se acuerdan de cuando Israel salió de Egipto? Salió y justo en el día que hacían, que celebraban la Pascua, donde sacrificaban el cordero, y de ahí empezaba eh, la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí mismito también, amigos, no sé si en esa semana también eran los primeros frutos, los primeros frutos. Lo que pasa es que cuando salieron de Egipto no había, ¿no? No había cosechas, pero esas tres fiestas, Pascua con panes sin levadura y primeros frutos, iban juntos. Entonces aquí también cuando la gente en Israel tenía los primeros frutos, que quiere decir la cosecha de la cebada. La cebada era los primeros frutos, es lo primero que sale en la primavera, las espigas de la cebada. Ya más adelante sale el trigo, pero primero sale la cebada. Entonces, las primicias de primeros frutos siempre tienen que ver con la cebada y con la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó justo el domingo que se celebraban los primeros frutos, porque Él es el primer fruto, Él es de la resurrección, ¿verdad? Él sacó bueno, eso ya no lo voy a explicar, Él es el primer fruto, ¿no? Jesús, de la resurrección. Entonces, como los primeros frutos tiene que ver, está relacionado con la resurrección y está relacionado con esto que está diciendo, que las primicias de los primeros frutos, ¿no? Es una indicación, dicen, las ofrendas de las primicias las ofreceréis al Señor, ¿no? De la cebada, mas no subirán sobre el altar por olor aceptable. Y sazonarás, ahora que otra indicación, sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Qué importante le está dando Dios, le está dando una importancia especial a la sal, que toda la ofrenda de ellos tenía que tener sal. Y mira, no solamente eso, sino que dice la sal de la alianza, ¿no? La sal de la alianza, es como algo serio, amigos. ¿Se acuerdan que recién hemos leído Marcos? ¿Se acuerdan que en Marcos 9:49 Jesús decía una cosa?
Y ustedes saben, pero lo voy a leer. Jesús decía, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, ¿no? Y Jesús también se refería un poco a esto, ¿no? Un poco a esto. Todo con sal. ¿Y qué otra cosa que nos hace pensar? ¿Qué decía Jesús en Marcos 9:50? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, yo sé que estoy relacionando una cosa con otra, pero sí tiene que ver, amigos, sí tiene que ver. En nuestro caso, si amamos a Dios, nosotros, ¿qué decía Jesús a los discípulos? Que a los discípulos decía, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene varias propiedades, no solo una que da sabor, obviamente, ¿no? Y otra que era como un ingrediente que usaba para preservar los alimentos, las carnes, porque en esas épocas no habían refrigeradoras, ¿no? Entonces, para preservar las carnes se les ponía sal para que no se pudran, no se pongan mal, ¿verdad? Para que no se malogren. Entonces, la sal, ser como la sal, a veces, ¿no? Es un poquito difícil de entender, al menos para mí, pero ¿cómo ser sal? Demostrar estas características de Dios, tener la paz de Dios, tener el gozo de Dios, ¿no? Ser como compartir de Dios su justicia, su mensaje de salvación, ser como un testigo de Dios en este mundo que ya sabemos que el mundo está lejos de Dios, el mundo no está muy bien, ¿verdad? Está lleno de muchas cosas feas, muchas cosas oscuras, mucha corrupción, pero nosotros si amamos a Dios debemos ser como sal, ¿no? Mostrar este amor que Dios nos da como con la manera que vivimos, ¿no? Es como la comida, es como tener dos platos de comida, amigos, que se ven idénticos, ¿no? Hay dos platos de comida que se ven idénticos y se ven buenísimos, los dos platos de comida. Y uno tiene sal y el otro no tiene sal. Entonces, a simple vista, es que las personas, tú ves a las personas y todos, no sé, se ve normal, se ve regular, pero uno prueba un plato que no tiene sal y después pruebas el plato que tiene sal y hay una gran diferencia, ¿verdad? Quizás, amigos, yo entiendo un poco como tener por dentro nuestro esa paz que Dios nos da y demostrar nuestro gozo en nuestra vida y así la gente puede mirar y ver, esa persona sí ama a Jesús y miren cómo bien y le va así en esto y cómo lidia con ciertas situaciones de la manera correcta, ¿no? Es difícil a veces explicar lo de la sal, pero es importante y si no lo entendemos, al menos pensar en estos versículos y pedirle a Dios, Dios mío, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa claramente esto y esto? Y bueno, Dios ayuda, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y si ofrecieres al Señor presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrendas de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso y esto será presente. El sacerdote hará perfume en memoria del don, parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso y esto será ofrenda encendida al Señor. Entonces, ayer leímos de las ofrendas encendidas, pero de animales, ¿verdad? Y todo eso, amigos, ¿Quién fue el sacrificio más grande que se entregó totalmente para Dios, para salvarnos? Fue Jesús, el perfecto sacrificio total. Ahora en el capítulo 2 es las ofrendas de harina de pan sin levadura. ¿Y quién dijo que era el pan? Jesús. Jesús es el pan. Jesús es el pan sin levadura, sin pecado, que da vida. Es el verdadero pan del cielo que da vida a los hombres. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan. No recuerdo exactamente qué capítulo, pero él dijo, porque la gente decía, nuestros antepasados recibieron el maná, así lo decían con mucho orgullo, ¿no? Y no sé qué cosa, pero Jesús que les dijo, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo para dar vida al mundo, ¿no? Jesús es el pan
de aquí del capítulo número 2, o sea, él cumple eso, o sea, él no es el pan literal, pero él cumple esa perfección, sin levadura, completamente entregada para Dios, ¿no? Jesús. Bueno, entonces ya nos quedamos ahí y mañana seguimos con el capítulo 3. Chao, chao.